Vamos dando la bienvenida. Pues se va conectando. Aquí ya hay 8 participantes. Bueno, buenas tardes a los que vais llegando. Empezamos a las 6, daremos un par de minutos de cortesía, ¿de acuerdo? Para dar tiempo a que la gente se vaya conectando. Bueno, son las 6. Bienvenidos a los que os vais sumando. Que de momento veo que hay 11 espectadores más los panelistas. Vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos, que esta vez son muchos, casi 140, puedan ir conectándose. Habitualmente se conecta la mitad de los inscritos, normalmente a este tipo de webinars. Así que vamos a dar ese par de minutos para que todo el mundo pueda conectarse. Antes de empezar con el webinar de hoy, como mentir con datos, y lo ponemos siempre entre comillas, luego aclaramos, identificar errores comunes en la comunicación, gracias a DataSketch, que es la empresa que nos está facilitando la impartición de este ciclo de webinars sobre datos. ¿De acuerdo? Como en otras ocasiones, son Juan Pablo Marín, el CEO de DataSketch, y Juliana Galvis, la directora de gobierno de DataSketch, los que van a impartir este webinar, que es el tercero del ciclo. Recuerdo que para el siguiente, que es el día 13 de mayo, que soporte a la decisión con datos públicos, ya está abierta la inscripción desde ayer. Si habéis recibido todos el link de conexión a esta sesión, también tendréis en ese mismo correo el link para poder inscribiros a esa sesión del mes de mayo. ¿De acuerdo? Así que nada, bueno, seguramente todavía se irán incorporando más oyentes al webinar. No lo vamos a demorar demasiado porque Juliana
tienen bastante medida la presentación, no queremos tampoco alargarla más allá de las 7, por lo menos no mucho más allá de las 7. Es la hora que tenemos prevista. Al final os pondré en el chat también de nuevo el enlace por si acaso alguno no lo tenéis. ¿De acuerdo? Y comentaré un par de eventos más que tenemos por ahí. Han pasado casi los 2 minutos, así que vuelvo a presentar de manera muy breve el webinar y empezamos, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestro interés en este webinar, que es el tercero de este ciclo de 4 webinars dedicados a los datos, al manejo de datos, manejo sencillo de datos en principio, que estamos ofreciendo en colaboración DataSketch y el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, como siempre, a DataSketch, a su CEO, Juan Pablo Marín, y a la directora de Gobierno, Elena Galvis, que son los que nos están dando esta formación / información sobre el manejo de datos. En esta ocasión, el título es un título con bastante gancho: cómo mentir con datos, identificar errores comunes en la comunicación. Ya sabemos que muchas veces la información se usa de manera interesada. En este webinar vamos a ver algunas formas de identificar cuando se producen esos errores, y lo que sí es muy interesante es que al menos no ofrezcamos información equivocada sin saberlo y sin quererlo, y que evitemos los errores que pueden ser más comunes y que a veces dan lugar a estos equívocos, a veces intencionados y a veces no tan intencionados, simplemente por desconocimiento. Entonces, vamos a ver qué nos cuentan Juan Pablo y Juliana, cuáles son esos errores más comunes y cómo podemos evitarlos, ¿de acuerdo? Así que nada, como os decimos en otras veces, os animamos a que enviéis vuestras preguntas a lo largo del chat mientras dura la presentación, y ellos intentarán contestar en la medida de lo posible a vuestras dudas y vuestros comentarios. Así que, por mi parte, nada más. Cuando queráis, Juan Pablo, Juliana, empezamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Este webinar, como dijo Javier, está enfocado en cómo mentir con datos, especialmente darles algunos tips, algunos consejos para identificar ciertos errores comunes en la comunicación con datos, especialmente en las visualizaciones de datos, y impulsar a que cada vez hagan unas mejores visualizaciones. Esta clase, esta sesión está impartida por Juliana Galvis y Juan Pablo Marín de DataSketch. Algunos contenidos de lo que vamos a hablar un poco hoy es pues unos conceptos generales sobre cómo mentir con datos o por qué se miente con datos, algunos errores comunes en la comunicación de información sobre paletas de colores, pistas visuales, manipulaciones de contexto, visualizaciones con estadísticas y algunas visualizaciones de política pública, y algunos ejemplos de visualizaciones de la pandemia. Y finalmente, pues algunas recomendaciones y visualizaciones de datos que consideramos son bastante verídicas respecto a la información. Entonces empecemos un poco hablando sobre por qué se miente con datos. Cuando hablamos de mentir con datos, nos referimos principalmente a algunos mecanismos que se pueden llegar a utilizar por parte de personas, por parte de organizaciones que trabajan con datos, que en el momento de comunicar información no lo hacen de la manera más eficiente o incluso sin responder a la realidad de la información con la que se está trabajando. Entonces, pues a eso nos referimos con mentir con datos, con información que no es comunicada de acuerdo a la realidad. Algunas de las razones que hemos identificado sobre cómo mentir con datos o en general cómo se miente con datos es primero que existen algunos sesgos inconscientes de quienes trabajan con los datos y a veces en estos casos es válido recordar que existen buenas intenciones o intenciones honestas al comunicar información alrededor de la recopilación, el acceso, el procesamiento de los datos, pero la información, recordemos, no es objetiva ni es neutral, y cuando comunicamos información no necesariamente somos objetivos y neutrales. Entonces, importante ser conscientes de los sesgos que se pueden llegar a tener cuando se comunica información.
Por otro lado, mentir con datos también tiene que ver con la poca disciplina en el procesamiento de los datos o en la comunicación con los datos, que tiene que ver, por ejemplo, con tomar decisiones arbitrarias sobre colores, sobre variables o sobre el contexto en general de la información. Mentir con datos también puede llegar a ser un accidente desafortunado y a veces puede referirse a decisiones de no chequear información o utilizar unos colores que no son acordes con lo relacionado con la gráfica que estamos utilizando o con la información, o simplemente se podría mentir con datos para tergiversar información. Esto pues no lo debemos tener en cuenta constantemente cuando consumimos información, porque puede llegar a ser para beneficio particular de alguna persona, alguna organización. Una forma recurrente de mentir con datos, pues sí, esto lo abordaremos a lo largo de esta sesión, es que es con las visualizaciones de datos. Entonces recordemos que existen más de 200 tipos de visualizaciones y cada una es útil a su manera y debemos reconocer cuáles son las utilidades de cada una y además las limitaciones de cada una con la información que tenemos. Un tema para recordar es que no existe pues el Big Data, existe un mito alrededor de los datos, que se necesitan grandes volúmenes de información para comunicar datos y pues en realidad la toma de decisiones y el ojo humano, la ciudadanía, está mucho más... em, tiene mucha más relación con tomar decisiones de información mucho más desagregada, mucho más resumida y pequeña, como con estos gráficos que vemos acá. Entonces veamos ahora algunas particularidades de cómo se puede mentir con datos o tergiversar información a partir de ciertas particularidades, en este caso con las paletas de colores. Por un lado, pues tenemos que tener cuidado con las escalas de colores, con los tipos de escalas de colores que utilizamos. Esta esta de la derecha es una escala divergente y lo que hace principalmente es determinar cuál es la población que ha bajado o ha subido a lo largo del tiempo. Este tipo de gráficos son bastante útiles para reconocer la diferencia entre una variable y otra. Este tipo de mapas que son de paletas de colores en escala pueden ser mucho más difícil de diferenciar entre un tipo de información que es divergente entre sí. Este es, digamos, un uso correcto de las escalas divergentes, donde pues vemos un mapa de España con casos de COVID, una tendencia de un tiempo a otro de casos de COVID, y vemos que pues un color son los casos que bajan y otro color son los casos que suben. Entonces ahí podemos diferenciar entre regiones donde ha subido casos o donde han bajado casos. Existen también pistas visuales que no tienen que ver mucho con los valores de lo que se está comunicando en la gráfica. Entonces vemos en la izquierda un mapa con colores y porcentajes y a la derecha también unos colores muy parecidos a este mapa, pero con unos porcentajes distintos. Lo que quiere decir que en realidad los colores no tienen nada que ver con los valores de la gráfica. Podemos colocar cualquier tipo de porcentaje distinto y no tiene nada que ver los colores. Esto lo vemos en un mapa como este, donde existen unos porcentajes. Estos son desarrollos de videojuegos en España, pero no sabemos en realidad qué significan los colores púrpura y azul, a pesar de que pues el color más oscuro es el de mayor porcentaje de desarrollo de videojuegos en regiones de España. Otro ejemplo, el gobierno de México publicó este mapa para indicar los municipios en México con alerta de contagios registrados por COVID. Pero no sabemos o no se supo a ciencia cierta qué significaban los códigos de los colores, porque muchas personas podían llegar a pensar que el rojo podía ser un sinónimo de peligro.
¿sí? Y el verde podía llegar a ser lugares donde la ciudadanía podía circular libremente, lo cual podía implicar algún tipo de sesgo en ciertas municipalidades o ciertas ciudades de este país. También tener en cuenta el uso de muchos colores en una misma gráfica puede llegar a ser muy confuso en el momento de diferenciar variables, lo vemos en esta gráfica. Y en este caso es mejor separar las distintas gráficas para cada país para que pues, se puedan diferenciar en realidad los colores. Ahora hablemos un poquito de los distractores y las pistas visuales. Veo que están escribiendo en el chat. Bueno, Juan Pablo está respondiendo. Entonces vamos a seguir y luego podríamos pausar un poco para hacer algunos tipos de aclaraciones. Hablemos un poquito de los distractores o pistas visuales que se pueden usar cuando se visualiza información. Vemos que en muchos casos existen diferencias que son poco significativas a grandes rasgos entre valores de una gráfica. Por ejemplo, vemos esta de la izquierda donde vemos que las barras de los diferentes años no se diferencian entre sí y por lo general la forma más fácil de diferenciar este tipo de gráficos es haciendo esto, pero no es tan recomendable cuando los ejes, el eje Y, no comienza en cero, porque pues siempre es relevante que saber cuál es la diferencia entre distintos valores si comienza los ejes en cero. Veamos un ejemplo clave. Esto pues es un ejemplo de un porcentaje electoral donde se puede mentir perfectamente con la proporción de una barra y otra cuando las proporciones del porcentaje de votaciones no es tan grande y pues para el ojo humano esta diferencia de proporciones es muy grande. La manera más sencilla de resolver este tipo de dilemas con los ejes truncados es, por ejemplo, vemos en esta gráfica que entre enero y febrero no hay una gran diferenciación entre las barras y lo más acertado que se podría hacer es agregar este tipo de gráfico donde no se diferencian muy bien las barras, pero agregar además otro donde sí se pueda diferenciar bien los valores haciendo, digamos, un zoom en las barras. Por otro lado, si se miden dos valores aleatorios de un año a otro, por ejemplo, 2002 a 2016, estos son número de casas vendidas en Estados Unidos, podríamos decir que pues en general hubo un decrecimiento en los precios de 2002 a 2016, pero si nos enfocamos mucho en los valores de los precios de un año a otro, vemos que el precio, por ejemplo, aumentó en 2006, pero luego bajó y comenzó a crecer en 2010. Entonces esta es una conclusión completamente distinta a esta. Lo mismo sucede con los intervalos acumulados donde siempre se va a subir la ganancia, por ejemplo, de una empresa si se usan datos acumulados. Pero si nos detenemos en las ganancias detalladas año a año de una empresa, pues las ganancias pueden ser muy distintas. Esto lo vimos en una presentación de ventas de iPhone, de un ejecutivo de iPhone, Tim Cook se llama, Tim Cook, perdón, estaba haciendo una presentación sobre las ventas que en el paso del tiempo, donde se aumenta de manera acumulativa la cantidad de compras, pero pues en realidad el gráfico que deberían mostrar debería ser este, que es el incremento o el cambio de los precios por cada 4 meses. Entonces esto muestra unas ventas completamente distintas a las del acumulativo por la cantidad de compras constantes, el incremento de precios, entre muchos otros factores de los datos acumulados. Bueno, a veces también cuando utilizamos comparaciones radiales, a veces son muy llamativas y a veces son bastante, podrían llegar a ser bastante
interesantes para comunicar la información, pero no necesariamente permiten hacer siempre un comparativo entre variables. En este gráfico vemos que, por ejemplo, bueno, está un poco distorsionado, pero vemos que la barra de experiencia humana es más pequeña que la de transporte. Y la de transporte se ve mucho más, se ve mucho más pequeña que la de experiencia humana, simplemente porque pues el gráfico radial hace que se distorsione la proporción de las barras en el comparativo o en el gráfico. También vemos que existen gráficos como estos, donde este en particular son gráficos de torta que representan el cambio de proporción de colores de Lego con el paso de los años. Entonces, pues aquí comienza con estos colores y termina en 2014 o pues llega a 2014 con esta cantidad de colores. Lo que pues es bastante llamativo y podría llegar a permitir una gran cantidad de conclusiones, pero, por ejemplo, no podríamos diferenciar el cambio de colores de año a año de manera tan fácil. Entonces, una manera mucho más apropiada de hacer este tipo de gráficos sería como se llama áreas apiladas, que contiene la proporción de colores de manera que contiene la proporción de colores año a año, y así se puede diferenciar pues la cantidad de colores incluidos o no en un año y otro, pues en una línea de tiempo. Hay que tener presente también que existen, que los gráficos circulares en general deben representar proporciones de un total. Entonces, este gráfico tiene que representar el 100% de algo y cada una de las partes del gráfico tiene que ser una proporción de ese 100%. Lo que sucede en este tipo de gráfico es que, bueno, se quería hacer un gráfico de los ejecutivos o los directivos de Papa John's de un año a otro con el paso del tiempo. Sin embargo, pues este tipo de gráfico no es el más adecuado para comunicar esta información. Sería mucho más fácil de entender o eficiente de entender hacer una línea de tiempo como esta, donde se muestre pues, de un año a otro los directivos que pasan en una empresa, por ejemplo. Vemos en este gráfico también de esto fue hecho por Microsoft, donde pues querían representar la velocidad de Microsoft referente a Google Chrome y Mozilla Firefox. Lo que pues el gran problema de esta gráfica es que las diferencias entre 26.000 y 29.000 pues son mucho menores que el 31.000 como se muestra en esta gráfica. Entonces tenemos que tener en cuenta que igual las proporciones de lo que necesitamos, de la información que necesitamos comunicar, siempre debe responder a la realidad y no pues a nuestros deseos de ventas. También cuando se usan gráficos de 3 dimensiones, como en esta gráfica, se puede tergiversar las proporciones de la información que tenemos. Entonces vemos este gráfico de torta, y que tienen las mismas proporciones, tienen los mismos porcentajes, pero si se quitan los porcentajes de este gráfico, por ejemplo, podríamos decir que musulmanes son mucho más en proporción que cristianos, por el tipo de gráfico, por la dimensión del gráfico, podríamos llegar a esta conclusión, a pesar de que no es cierto. Bueno, ahora veamos un poquito los ejemplos de casos donde en particular se manipulan los contextos de los datos para transmitir un tipo de mensaje particular. La manipulación de contexto, pues, se puede reflejar en muchos casos en las proporciones geográficas. Entonces, estos dos mapas reflejan la cantidad de personas desapariciones forzadas por regiones en México y regiones en Colombia.
Lo que pues el ojo humano casi siempre detecta es que el mapa de México tiene una mayor cantidad de desapariciones por la cantidad de áreas geográficas que están coloreadas eh, en, en el país. Pero, y podríamos decir que las proporciones de áreas geográficas en Colombia no son tan grandes y por lo tanto hay muchas más desapariciones forzadas en México que en Colombia. Pues lo que sucede es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la diferencia entre desapariciones forzadas, pero lo que sí sabemos es que las áreas de México lucen mucho más grandes que las de Colombia y pues esto no corresponde a la verdad porque casi que la proporción de área geográfica de Colombia y México son las mismas. Listo. Las percepciones de áreas también en mapas geográficos también se pueden reflejar en mapas electorales, por ejemplo, especialmente de Estados Unidos, donde pues es muy común utilizar gráficos donde se cuentan los ganadores por total de las elecciones, en este caso por condados. Entonces vemos que cada uno de los condados que ganó cada partido, pues se colorea de un color en particular. Pero, pues como sabemos en Estados Unidos, los condados y los estados tienen unos pesos distintos para ganar unas elecciones y pues un tipo de gráfico mucho más adecuado sería uno como estos, donde pues se revela cuáles son las áreas geográficas o los condados donde hay mayor peso en elecciones. También es muy común usar valores absolutos para sacar cifras. Por ejemplo, si se quiere saber el Producto Interno Bruto de condados de Estados Unidos, lo más evidente es que si no se utilizan tasas, si solamente se utilizan valores absolutos, siempre va a dar como resultado los lugares donde hay mayor cantidad de personas. Por eso es importante utilizar las tasas por cada X cantidad de habitantes. Porque si no lo hacemos de esta manera, pues todos los cálculos que vamos a hacer respecto a condados de Estados Unidos van a resultar en que las mismas ciudades van a tener un gran Producto Interno Bruto, las mismas ciudades van a tener una gran cantidad de usuarios de Internet, una gran cantidad de usuarios de Martha Stewart y cualquier otra indicador que podamos tener de un país, pues siempre va a ser el mismo si no utilizamos las tasas por cada 100.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. Vemos también gráficos con ejes distintos, con dos ejes distintos. Vemos en este gráfico que en el lado de la derecha tenemos de 0 a 7% y el lado de la izquierda de 0.8 a 0.2%. Lo que hace que sea como difícil de entender porque no sabemos diferenciar entre la relación entre una variable y otra. No sabemos cuál es la relación real existente entre las variables de la derecha y las variables de la izquierda. Y por otro lado, lo que el ojo humano casi siempre hace es relacionar o truncar cuáles son las gráficas que se conectan entre sí. Pero pues este tipo de gráficos lo que permite es truncar la información o truncar las dos gráficas como se desee. Entonces, si se quiere bajar un poquito la gráfica del Producto Interno Bruto o si se quiere subir un poquito más, pues esto es completamente válido en este tipo de gráficos. Entonces, digamos que se permiten sacar conclusiones donde no las hay y pues en este caso se puede llegar a concluir cosas relacionadas con el Producto Interno Bruto y con la tasa de desempleo en Estados Unidos que no necesariamente son las correctas. Lo más correcto sería utilizar dos gráficos distintos con sus propias variables y así llegar a sacar mejores conclusiones. Listo. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios como para que ustedes mismos y mismas puedan
identificar qué es lo que existe en cada una de las gráficas que les vamos a mostrar. Entonces bueno, este es el primer gráfico. Les vamos a dar unos segundos para que piensen y nos escriban en el chat qué entienden de esta gráfica, qué pasa en esta gráfica. Robert dice, Robert y Roberto dicen, la mayoría dice sí, que la mayoría dice sí. Claro, evidentemente el problema de este gráfico es que pudo haber sido un error humano, pudo haber sido tergiversación de información, pero pues se cambiaron los colores de la gráfica. Entonces el color azul debería ser el de la barra más pequeña y el color naranja debería ser de la barra más grande. Precisamente así así correspondería a las convenciones reales de la gráfica. O fue a propósito. Puede llegar a ser. Estos son tipos de cosas que pueden llegar a suceder en visualizaciones de datos. Veamos ahora esta. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? Que las cerezas son más pequeñas, que hay más bananas en la primera, que parece que el tamaño confunde, ¿ok? Parece que hay más bananos, pero todos son 4. El tamaño de los iconos parece que dicen cosas distintas y tienen los mismos elementos. No dice nada en concreto. Listo, pues en realidad es una imagen que es un ejemplo de cómo se puede tergiversar información solamente reduciendo los tamaños para que el ojo humano, como está diseñado para diferenciar proporciones y no contar cantidades, pues lo puede hacer de manera tergiversada. Entonces, pues vemos que evidentemente cada uno de los iconos son 4, cada uno de las frutas son 4, pero se reduce el tamaño y pensamos inmediatamente, apenas vemos esta imagen, que las cerezas son menos que las manzanas y las bananas son más. Listo. Veamos este. Juan Pablo dice, es un truco, artefactos de diseño que distorsionan los datos. Sí, evidentemente. Robert dice, en 1997 no tiene nada que ver con los otros dos, ¿ok? Miren un poquito la suma de los porcentajes. Lo que principalmente sucede en este tipo de gráficos, que son los gráficos circulares, como les dije antes, es que siempre tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de todas las variables en un gráfico de pie, en un gráfico de dona, todas las sumatorias deben dar 100%. Entonces, cuando hablamos de este tipo de gráficos, pues, vemos que evidentemente sobrepasa el 100%. Y pues ya esta es la primera señal de que está errada este tipo de gráfica. Por otro lado, vemos que pues que en gráficos como estos, la comparación entre variables debe ser comparable, ¿sí? Entonces, pues no podemos comparar en realidad lo que piensa la gente hoy, lo que pensó la gente el año pasado y lo que pensó la gente en 1997 en un gráfico circular. Lo más
lo que mejor se podría hacer en este tipo de gráficos es hacer, por ejemplo, barras donde se diferencie lo que piensan las personas de un año a otro. Esa sería como la mejor manera de resolver este tipo de gráficos. Juan Pablo dice, truco, datos incomparables que no representan una unidad y normalmente eventos temporales son independientes o categorizables, como lo vimos en el caso de la pizza, donde pues si queremos hacer si queremos hablar de tiempos, lo más probable es que sea mejor utilizar, por ejemplo, unos gráficos de barras o incluso una línea de tiempo. Veamos este. Bueno, nadie ha dicho nada. Fijémonos un poquito. Bueno, Robert dice, se comparan porcentajes con números en absoluto, no tiene ningún sentido. Unidades distintas y los porcentajes. Sí, evidentemente este es el problema de esta gráfica, que por un lado se comparan casos de malaria por millones en el mundo y por otro lado se comparan casos de porcentajes de personas con malaria en África. Entonces, por un lado, estamos comparando peras con manzanas, estamos comparando millones y con porcentaje de, además, territorios distintos. Entonces, si queremos hacer un comparativo mucho más adecuado entre casos en el mundo y casos en África, pues podríamos utilizar un comparativo entre millones de casos o tasas en el mundo y millones de casos o tasas de casos en África. O, por otro lado, pues utilizar porcentaje de población mundial contagiada con malaria y porcentaje de población en África contagiada por malaria. Truco, forzar comparaciones con diferentes unidades. Listo. Esta es la última. Gracias, Sandra, por el comentario. Rubén dice, la escala es distinta para los mismos 10 años. Ok. El color confunde. Ok. Sí, como que parece que estuviera bajando, ¿no? O que estuviera subiendo y se viera como transparente pues el gráfico de áreas, ¿no? Eso es lo primero que yo vería. Es eje invertido. Muy bien, Robert. Gracias por esa aclaración. Sí, evidentemente el mayor problema de esta gráfica es que comienza en cero arriba. Entonces es como si tuviéramos que aprender a ver la gráfica de arriba hacia abajo y pues el ojo humano está diseñado para ver de abajo arriba y de derecha a izquierda. Pues por lo menos en Occidente. Entonces, pues aquí el problema, pues son casos de muertes por armas de fuego en Florida, pues es que por lo general lo que uno podría pensar, si lo ve de abajo arriba y de derecha a izquierda, es que los casos en Florida de muertes pueden estar bajando. ¿Sí? Eso es lo que cualquier persona podría llegar a pensar. Pero en realidad este tipo de gráfico se debería ver de esta manera, que es al revés. Que aquí comenzaría, bajó, luego está subiendo en realidad desde 2010, están subiendo los casos.
Este es un tipo de gráfico que pues puede tergiversar información porque lo más importante es que los ejes de la información comiencen en cero. El valor en la parte inferior con pues los valores en aumento o bajando. Listo. Hay algunos más comentarios. Difícil de pensar, posiblemente fue una decisión de diseño para mostrar sangre cayendo, tal vez. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla y sigue Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de webinars. Yo soy Juan Pablo Marín y vamos a continuar con la segunda parte de la charla. Pues recuerden, cualquier pregunta o inquietud, por favor ponerla en el chat. Voy a tratar de estar leyendo las preguntas mientras las van realizando, de manera que podamos ir respondiendo. Una pregunta muy interesante hace un rato sobre paletas de colores inclusivas para visualización, de manera que ayuden a personas con alguna dificultad visual como daltonismo. Les dejé un link de Suzy Lu, que es una visualizadora de datos bastante reconocida, que tiene unos proyectos muy interesantes, entre ellos esa herramienta para verificar las paletas de color para personas con daltonismo. Entonces, para que por favor la revisen. Muy bien, vamos a hablar sobre los datos, cómo mezclamos ahora los datos estadísticos. Les pido un poco de concentración porque vamos a pasar rápidamente por múltiples ejemplos. Básicamente una forma muy eficiente de mentir con datos o de confundir con la información es que existen libertades de diseño de quien realiza los gráficos que pueden, pues básicamente alterar completamente alguna visualización o alguna representación con datos. Entonces, acá vemos ejemplos de 4 conjuntos de datos diferentes. Resulta que, bueno, acá podemos pensar edad e ingresos, por ejemplo, o cualquier otra variable numérica, y se puede representar así con estos conjuntos de datos. Lo que pasa con estos datos en particular es que todos tienen el mismo promedio para la variable X, para la variable Y y la misma desviación estándar. Básicamente, esto quiere decir que sin importar la combinación de datos que tengamos y su estructura, que al visualizarla es muy diferente, al final la agregación estadística es exactamente la misma para todos los conjuntos de datos. Un ejemplo muy claro de esto es cuando hablamos, si estuviéramos en un bar y llega Bill Gates al bar donde estamos nosotros, instantáneamente todos seríamos millonarios en promedio, ¿sí? Entonces, vemos que el promedio o la media o diferentes medidas estadísticas sirven más para ciertos conjuntos de datos que para otros. Esto se puede llevar al extremo. Algún investigador hizo este análisis donde creó todos estos conjuntos de datos, desde que tienen forma de dinosaurio, de estrella o de cualquier cosa, donde todos tienen, fíjense, el mismo promedio, la misma desviación estándar y la misma correlación. Entonces, básicamente la relación entre las variables X y Y o cualquier variable numérica que quieran pensar como ingresos, expectativa de vida o cualquier otra, básicamente su forma, cuando la vemos visualizada, nos ayuda a entender mucho qué patrones siguen y no necesariamente las agregaciones, ya que la persona que diseña los reportes o los informes tiene la posibilidad de escoger cuáles funcionan mejor con sus datos. Si vamos un poco más allá, vemos que hablando de correlaciones, existen correlaciones en todo lado. Posiblemente han escuchado que la correlación no necesariamente implica causalidad. Lo vemos grande en este ejemplo, donde se ven las correlaciones entre el número de personas que se ahogan en una piscina y el número de películas en las que Nicolas Cage ha aparecido. Entonces, esto tiene una correlación incluso muy similar a la correlación de los ejemplos que les mostré anteriormente, pero es evidente que no podemos sacar conclusiones de esto sobre causalidad en relación a estas dos variables. Este es un error bastante común, pues tal vez Nicolas Cage y personas ahogadas en piscinas es mucho más
evidente, pero existen muchas combinaciones de variables que nos pueden dar correlaciones, pero no necesariamente pueden soportar la toma de decisiones de política pública o cualquier otro tipo de decisión. En cuanto a temas públicos, vemos que existen otras formas de comunicar información. Este es un caso que me pareció súper interesante cuando estaban las elecciones en Estados Unidos hace poco. Varias personas en Twitter comentando fraude en el estado de Georgia, en Estados Unidos, porque tenían más votos de los que habitantes tenía. Entonces la gente buscaba en Google Georgia Population y le salía que tenía 3.7 millones, pero lo que no se fijaron es que hay un país que se llama Georgia, donde pues básicamente empezaron a juntar datos que no tenían nada que ver los unos con los otros. Un ejemplo muy claro de este tipo de confusiones es cuando algunos gobiernos constantemente sacan o meten millones y millones de personas de pobreza o de cualquier otro indicador, simplemente cambiando un poco la metodología de medición. Entonces, esto pasa en todo lado prácticamente. Un ejemplo acá en México, el INEGI, que es el Instituto de Estadísticas, cambió la metodología para medir la pobreza y de un momento a otro salieron millones de personas de la pobreza. Esto igual no es tan sencillo de controlar. Muchas veces estas mediciones estándar internacionales vienen dadas, por ejemplo, por los ingresos en dólares diarios de las personas. Cuando localmente tienes una moneda que fluctúa bastante frente al dólar, pues básicamente constantemente están saliendo y entrando personas de la línea de pobreza en cada uno de los países. Un ejemplo curioso, esto es una foto de Bogotá. Vemos acá las ciclorrutas en Bogotá, básicamente vías específicas para andar en bici. Creo no recuerdo exactamente en qué año, pero se dieron cuenta que los kilómetros de ciclovías que se contaban en la ciudad, en ciertos países los contaban en doble dirección, o sea, de ida y de venida. Entonces, de un momento a otro se duplicó los kilómetros de ciclovías que, según los datos oficiales del distrito, porque cambiaron su metodología de medición. Un ejemplo clásico y muy relevante es este, donde esto básicamente son discusiones de asamblea en un estado en Estados Unidos, donde básicamente estaban discutiendo recursos para temas de salud locales y un proponente o legislador presentó este gráfico para hacer su punto para reducir básicamente el presupuesto para servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, presentó este gráfico en el que se ve que los estudios de cáncer y de prevención de cáncer bajaron, ¿sí? Y otros que subieron, que básicamente estaban con relación a los abortos. Entonces, en este momento, si nos fijamos bien en el gráfico, vemos bastantes de los vicios que ya hemos comentado, que comentó Juliana. Uno son las gráficas de dos ejes, ¿cierto? Donde básicamente si estamos comparando un eje con el otro, este cruce de las dos variables es completamente artificial y seleccionado por la persona que diseña la visualización, porque si los pusiéramos los dos en la misma escala, tendríamos unos 2 millones por acá, mientras que el aborto lo tendríamos por acá porque estamos comparando 200.000, una escala de 300.000 con otra que van los millones. Entonces, empezando por ahí, se hace bastante énfasis en qué sube y qué baja, sin contar los valores absolutos. Otro vicio común es no poner las gráficas paradas en ceros, donde aquí básicamente empezamos a corregirlo utilizando una escala apropiada. Básicamente ponemos los dos gráficos sobre la misma escala y ya vemos que en efecto uno creció, pero en comparación es mínimo, ¿cierto? Y si el punto es qué pasa, por qué se ha caído tanto los temas de cáncer, de prevención de servicios de cáncer, la comparación no es justa si se hace directamente con una de las categorías seleccionadas bajo el criterio de quien realizó la visualización. Lo más correcto sería comparar los servicios de cáncer versus todos los otros servicios, ¿sí? Entonces vemos acá los servicios de cáncer, pero vemos que otros fueron subiendo, otros fueron bajando y no hay como unos cambios significativos. Ahora,
Si el punto no es sobre el cáncer, sino sobre los servicios de aborto legal, lo ideal sería comparar los servicios de aborto versus los servicios de no aborto, y en este caso no existe una diferencia significativa. Entonces, esto es un caso real de legisladores utilizando este tipo de información para, digamos, mover su agenda, que es, pues, digamos, es usual, ¿no? Básicamente, en los tipos de discusiones donde necesitamos tomar decisiones con información, suele pasar que pues, diferentes personas tienen diferentes agendas. Lo importante es que pues, todos estemos más entrenados en cómo comunicar la información de una mejor manera para tener discusiones más provechosas. Muy bien, entonces ahora hablemos un poco de casos de coronavirus para darle un poco de actualidad a estos temas de visualización. La BBC empezó a mostrar gigantes en sus visualizaciones de datos. Básicamente vemos que si pusiéramos a esta persona a escala, veríamos que mide al menos 3 metros, lo cual puede ser bastante confuso. Luego tenemos exageraciones, donde pues en este caso vemos que en la televisión en España salió eh, la evolución del Producto Interno Bruto y digamos los efectos alrededor de la pandemia. Se ve que se escogió el cambio en el crecimiento del PIB como la variable para mostrar una gran caída en el PIB. Luego tenemos casos como este, pues ya famosos, ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes para tener COVID? Tenemos, bueno, obtener COVID, que la familia lo tenga y la economía. Y pues básicamente estas categorías, como lo mencionamos, no representan ninguna unidad. Básicamente algunas personas pueden tener múltiples preferencias sobre esto, lo cual no permite hacer una partición que represente una unidad y por tanto tenemos cifras que suman más de uno. Otro de los problemas, como ya vimos en el webinar pasado en temas de visualización de datos, es hacer los cálculos a ojo cuando tenemos círculos. Es muy difícil poder comparar a ojo estas áreas, por ejemplo. Entonces, bueno, aparte de que los datos no son los correctos, si fueran los correctos, este tipo de visualización es difícil poder comparar a ojo cuál es más grande y cuál es más chica. Probablemente vieron este tipo de gráficos por todos lados, son del Financial Times. Les recomiendo el trabajo de John Murdoch, que es el periodista de visualización de datos del Financial Times, quien creo que hizo un gran trabajo en enseñarle al mundo cómo funcionan las escalas logarítmicas a lo largo de la pandemia, que no son, digamos, ni intuitivas ni fáciles de entender, pero a partir, creo que, de ver del trabajo de los medios, de ir replicando esta información constantemente, esto sirve para entrenar a las personas o a la audiencia en cómo consumir información. Entonces, una forma de mentir con datos que es bastante común también es hacer anotaciones personalizadas. Entonces, si tenemos algún gráfico cualquiera, nosotros podemos decir, estos países de acá usan mascarillas y estos países no usan mascarillas y reforzar algún punto completamente subjetivo y una opinión de quien hace las anotaciones sobre los gráficos. Se ven casos más interesantes, como este, donde publicaron a alguien a manera de chiste los países donde emitieron Betty la Fea, que es una telenovela colombiana que fue bastante famosa en diferentes países, y acá mencionan donde la emitieron doblada y donde la emitieron con subtítulos. Entonces, vemos que este tipo de anotaciones básicamente cualquier persona las puede hacer sobre cualquier tema y ha pasado en múltiples temas, por ejemplo, migraciones, donde se dibujan fronteras de países donde no existen, o cosas de este estilo para reforzar algún mensaje relevante. Otro caso, estamos ahora en Argentina, vemos que los test de coronavirus en diferentes países, o las pruebas, y se ve cómo va creciendo los resultados de las pruebas dependiendo de los países y quienes las implementan, y vemos que acá utilizaron una escala supremamente, digamos, conveniente para mostrar a Argentina como un país que no va tan mal en pruebas por millones de habitantes, cuando en la realidad, si comparáramos los números y los pusiéramos en una escala correcta, 330 pruebas contra 22.000 sería simplemente un punto minúsculo. Podemos también, como ya nos mencionó Juliana, dejar datos fuera de contexto, entonces podemos seleccionar algunos puntos que nos sirvan para reforzar
el mensaje que queremos dar, en este caso una selección deliberada de países para mostrar cuál es el crecimiento de casos de coronavirus. Vemos que este medio en Colombia seleccionó a Estados Unidos, Italia y China para compararlo con Colombia, reforzando el mensaje que en Colombia no había un gran crecimiento de casos en abril del año pasado, porque pues naturalmente escogieron los países que tenían más casos y no solo eso, sino los países con mayor población. Entonces, son comparaciones deliberadas y un poco injustas que permiten ocultar alguna realidad en los hechos. Esto pasa involuntariamente, unas veces voluntariamente, otras veces involuntariamente. En este caso vemos que en Guatemala, cuando publicaron los datos de COVID por departamento, se inventaron un departamento que no existía, el departamento unassigned. Entonces, cualquier persona que explore este mapa inadvertidamente puede llegar a conclusiones erróneas si no está del todo informada con, pues, digamos, con la geografía de su propio país, lo cual puede sonar un poco extraño no saber cuál es, si un departamento es o no en su país, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, las cifras oficiales iniciales de coronavirus mostraban un municipio inexistente. Entonces, mostraban que había casos en el Darién. El Darién resulta que es una región selvática cerca hacia Panamá, que como colombianos lo entendemos como una región geográfica, pero seguro no todo el mundo sabe que no es un municipio oficial del país. Luego tenemos otros ejemplos, como seleccionar las mejores métricas. Estos son datos oficiales publicados también en Colombia, donde seleccionaron la métrica que más les interesa. Entonces vemos que no publicaban los casos de coronavirus, de contagio, sino que publicaban los casos de recuperados. Y básicamente lo mostraban como un logro, pues ver un gran crecimiento en recuperados, cuando en realidad esto es una consecuencia de tener muchos contagios. Entonces, naturalmente, si tenemos muchos contagios, vamos a tener muchos recuperados, pero la selección de la métrica para comunicar es deliberada para, digamos, para sembrar un sentimiento de optimismo no necesariamente justificado. Ahora nos vamos para Chile. Tasas de mortalidad en Chile. Este en realidad es bastante difícil de ver. Salió en televisión, pero si lo miramos con detenimiento, o bueno, más bien lo primero que podemos pensar es que el número de muertos acumulados va decreciendo. Como ya vimos en las gráficas, en la práctica, en realidad ninguna gráfica de acumulados va a decrecer, porque si hay 0 nuevos casos, la gráfica se va a mantener plana. Entonces, esta es la primera alarma sobre este gráfico, pero luego si nos fijamos bien en las leyendas, vemos que el gráfico está al revés en el tiempo, del 15 de mayo, 14, 13, 12, o sea, básicamente va decreciendo en el tiempo, lo que puede ser un error humano, pero básicamente muestra una historia, o lo primero que pensamos es que los casos, en efecto, los de muertes por COVID están decreciendo, cuando en realidad, pues naturalmente están aumentando porque el tiempo lo pintan de derecha hacia izquierda. Perdón, sí, en este gráfico, de derecha a izquierda, cuando pues todos estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Algunas consideraciones adicionales, digamos que muchos de estos gráficos, digamos, representaron una gran línea de base para empezar a hacer comparaciones, pero en la práctica existen muchas consideraciones de diseño que pueden alterar cómo resultan estos gráficos. Entonces, si leemos acá con detenimiento, vemos que este gráfico del Financial Times muestra que hay un promedio diario de 7 días, ¿sí? Lo cual tiene una justificación, y es que pues por los patrones de movilidad en las ciudades existe hacer promedios por una semana es una decisión que tiene sentido, pero esta decisión se pudo haber tomado, digamos, por mes o por trimestre o por cualquier otra fecha. Luego dice el número de días desde que aparecieron 3 muertes. Entonces, acá vemos otra consideración de diseño al representar los gráficos, en el que se pudo haber seleccionado cualquier otro número de muertes diarias, o 5 o 10 o 0, y esto representa básicamente pues puede hacer que cambie la gráfica, ¿sí? Otro punto es, que va asociado a esto, es la determinación de los ceros, o de dónde inician las gráficas. Esto se ve mucho en los gráficos financieros, por ejemplo, de inversiones. Si invirtiéramos €1 en Bitcoin en 1 de enero de 2020 versus 1 de enero de 2015,
ese punto de selección en el tiempo de donde empieza a correr nuestros cálculos es definitivamente una decisión de diseño que tiene que estar muy bien conceptualizada. Entonces, con eso, bueno, creo que cerrar con este ejemplo que me parece súper interesante. Si entran a la página oficial de Minsk en Bielorrusia, resulta que lograron una forma súper interesante de solucionar conflictos geopolíticos. Entonces vemos acá cómo, bueno, de pronto alguien puede leer, acá dice Ucrania en cirílico. Básicamente pusieron el letrero del país justo sobre Crimea y así, digamos, se salvan de ello, de comunicar oficialmente si Crimea pertenece a Ucrania o a Rusia. Mientras que acá vemos a Rusia, pasamos el mouse y cuando pasamos el mouse también el letrero de Federación Rusa que dice acá cubre también la península de Crimea. Entonces, estos son casos súper interesantes de cómo la visualización de datos está más involucrada en temas políticos de lo que pensamos. Y no solo, digamos, en relación a comunicaciones oficiales, también desde los privados. Si entran a Google desde Ucrania, van a ver que la separación entre Ucrania y Crimea está con una línea punteada, que básicamente es porque, cuando está punteada es porque es una eh, frontera en conflicto. Luego, si entran a Google Maps desde Rusia, ven que la línea no está punteada, separando efectivamente Crimea de Ucrania. Entonces, vemos acá también cómo el sector privado o quienes tienen acceso a estas herramientas pueden participar activamente a partir de cosas que parecen inofensivas como la visualización de datos, en temas de percepción política, de percepción pública o incluso de participación ciudadana. Muy bien, entonces con eso tenemos ya unos últimos minutos para ir cerrando. Vamos a hablar sobre unos tips claves, recordando un poco la clase de visualización de datos del mes pasado. Acá vemos, recuerden siempre que visualizar tablas es súper práctico, no necesariamente todas las tablas tienen que verse como mapas o gráficos. Muchas veces una simple tabla donde tenemos algunas adiciones de diseño pueden ayudar a identificar puntos súper clave en una visualización. Acá desde identificar cuáles son las muertes mayores, el número de casos, en fin. Entonces, esto es un tipo de gráfico que hicieron en España que es bastante valioso para que lo tengan presente. Luego, estos dos gráficos que a mí personalmente me gustan mucho son representaciones muy importantes visualmente que dan un mensaje muy claro. Acá vemos cómo se introdujeron las vacunas para el sarampión en Estados Unidos en los años 60 y cómo a los pocos años después de los planes de vacunación existe un antes y un después muy evidente gráficamente. Acá vemos también, creo que esta fue de The Guardian, donde mostraban cómo sería el mundo si cierto porcentaje de una población está vacunado o no. Vemos que a partir del 80% de las personas vacunadas ya cambia y el número de personas protegidas contra alguna enfermedad es bastante amplio. Y si esto lo vemos con una animación es mucho más intuitivo. De hecho, el Washington Post de pronto lo recuerda en alguna visualización sobre cómo se iba infectando una comunidad. Ha sido de las visualizaciones más vistas en toda la historia del Washington Post, o más bien de los artículos. Luego, no olviden resaltar algunos componentes importantes de sus gráficos. Acá teniendo una paleta de color donde resaltamos específicamente el mensaje que queremos dar, es súper importante. Se puede utilizar naturalmente para confundir y dar el mensaje que uno quiere que la gente lea olvidando los otros, pero en ciertos casos como este ayuda a reforzar el mensaje del artículo donde pues básicamente la hipótesis es que las mujeres en ciencias de la computación empezó una caída a partir de los años 80 debido a los esfuerzos de marketing en temas de tecnología, de astronautas y esto que empezó en Estados Unidos con los avances tecnológicos y la introducción del computador personal. Ejercicios muy importantes, son estos del antes y el después, donde podemos ver cómo una visualización se comporta inicialmente y luego después de algunos ajustes de diseño. Este es un trabajo que hizo Alberto Cairo, compatriota de muchos de ustedes, español, del profesor de la Universidad de Miami, que trabaja temas de visualización de datos. Él tomó esta infografía que habla sobre la primavera árabe y cómo empezó y cómo fue evolucionando,
y básicamente la transformó en esta otra donde, pues primero nos quitamos toda la parte de África que no es relevante para la primavera árabe, en realidad solo el norte de África y la península arábiga, y luego todas estas comparaciones radiales que, como mencionábamos, son muy difíciles de hacer sin tener que tener problemas de cuello, los arregla en una línea de tiempo mucho más sencilla y consumible. Les recomendamos mucho este libro de Alberto Cairo que se llama Cómo mienten los datos. Es una súper buena introducción hacia estos temas para que lo consulten o consulten el trabajo de Alberto. Y por último, el tipo de gráficos que se llaman pequeños múltiples o small multiples en inglés, básicamente permite visualizar la información de una manera agregada y conceptualizada de acuerdo a las diferentes categorías que manejamos. Entonces, vemos acá diferentes regiones en España, donde en un gráfico que publicó El País, de hecho El País hace un gran trabajo gráfico para que por favor lo revisen. Básicamente se puede ir explorando cada una de las regiones, las diferentes olas, y ver al detalle cada región de una manera individual. Con eso terminamos. Recuerden contextualizar los datos. Los gráficos de barra son sus amigos. Siempre ese debería ser como por defecto la primera herramienta para utilizar. Recuerden las limitaciones que tienen cualquier gráfico que sea circular o radial. Y usar siempre tasas y no totales, sobre todo cuando trabajan mapas, como vimos en el caso de las desapariciones forzadas en México y Colombia, o en los casos de, pues se pone muy de moda normalmente cuando hay elecciones en Estados Unidos. El tema de los mapas puede llegar a confundir si no se toma en cuenta las normalizaciones de acuerdo a la población. Bueno, recuerden probar nuestras herramientas datasketch.co para hacer mapas y gráficos e incluso seguir aprendiendo sobre estos temas con diferentes recursos en línea que les estaremos también compartiendo por correo. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, creo que estamos justos. Sí, me pasé 2 minutos más. Pero bueno, con eso estamos. Muchas gracias a todos por la atención. Recuerden que el webinar queda grabado para que lo puedan visualizar y a través del Ayuntamiento de Madrid les va a llegar también las notificaciones y la invitación para el siguiente webinar. No sé si Javier quisiera saludar o despedir. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Juan Pablo, Juliana, por habernos dado luz sobre este tema. Creo que estamos en una época muy buena todos para ser un poco críticos con la cantidad de gráficos que nos están rodeando, fundamentalmente relacionados con el COVID. Yo creo que tenemos muchas más visualizaciones que las que solemos tener habitualmente en otros momentos y yo creo que es buen momento para poner en práctica algunas de las precauciones que nos habéis expuesto aquí para ver si esos gráficos que nos están mostrando prácticamente todos los días realmente nos están transmitiendo una información fiable o de alguna manera intencionadamente, casi siempre en esos casos, quieren resaltar alguna situación concreta y hacerla quizá más visible de lo que es en realidad, simplemente para apoyar más una noticia o algún comentario. Me ha parecido muy interesante cuando has mencionado varios periodistas, tanto en el caso extranjero, como has comentado aquí el caso del País, donde quizá Kiko Llaneras, el periodista de datos más reconocido, está adquiriendo pues, cierta notoriedad dentro como prescriptor dentro de todo el mundo de lo que es el periodismo de datos y la visualización de datos. Tiene una newsletter muy interesante que os podéis suscribir. Y simplemente, pues eso, agradeceros otra vez la exposición, comentar a los que nos habéis seguido que lo que decía al principio, que el próximo webinar es el 13 de mayo. Ya habéis recibido en el correo de hoy el link de inscripción por si estáis interesados. Ese próximo webinar va a tratar sobre toma de decisiones basadas en datos públicos, ¿de acuerdo? Y sí quería comentar simplemente un par de cosillas más. Ahora mismo a las 7 ya habrá empezado. Hay un webinar interesante de inteligencia artificial en la web de la nave. Los que nos seguís, es otra de las webs de la Dirección General, sobre detección de anomalías utilizando inteligencia artificial. Y bueno, pues que puede ser muy interesante también para los que estéis interesados.
Toda la información relevante a estos webinars y a otras cosas relacionadas con datos e inteligencia artificial la estamos reflejando en la web que ha abierto el Ayuntamiento de Madrid recientemente para este tipo de temas, que es www.madridia.es.